Donald Trump está a punto de conseguir lo que más temían sus votantes, esto es, un Estados Unidos amenazado por la escasez y por el desabastecimiento. Y es que después de estos últimos meses de política económica errática y de una guerra comercial fracasada contra China y contra el mundo entero, el resultado es que la economía de los Estados Unidos se está resintiendo, pero es que en las tiendas están empezando a faltar productos. Esta amenaza con la que hacía campaña Donald Trump de tened cuidado, porque como votéis a los demócratas, como votéis a otras opciones políticas que no sean la mía, Estados Unidos se convertirá en Cuba. Seremos Venezuela. Los supermercados de nuestro gran país se vaciarán de productos y entonces viviréis en escasez. Bueno, pues esa amenaza que movilizó a una gran cantidad de votantes, cuidado, muchos de ellos latinos, que votaban con miedo de no vaya a ser que ahora de repente vivamos en comunismo. Permíteme que me ría, Kamala Harris, comunismo, pero bueno, en fin. Votaron teniendo eso en mente, pensando voy a votar por la economía, voy a votar para que nunca haya desabastecimiento en los Estados Unidos y el resultado ¿cuál ha sido? Pues precisamente que se cumpla la amenaza que hacía Donald Trump de lo que ocurriría si gobernaban otros. Pero al final ha llegado por otro lado, ha llegado además de manera más ridícula, ha llegado a través de una política económica completamente fracasada y además arrepentida, porque Donald Trump lo único que ha hecho durante las últimas semanas ha sido comerse uno tras otro todos sus principios, todas sus medidas, todas sus promesas. De una guerra comercial que iba a ser buenísima para el país, bueno, si es que de hecho llegaba a decir esto, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Pues vaya fracaso, Trump. Porque aquí hay dos opciones. Si las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, esto quiere decir que tú eres un maldito torpe que no has sido capaz de ganar algo que era tan fácil. O igual, lo más probable es que una guerra comercial no sea tan buena y sobre todo no sea tan fácil de ganar. Lo que eras tú era un soberbio y matón que pensaba que simplemente por decirle a China vas a hacerme caso, te iba a hacer caso. Y China te ha plantado cara y te ha dejado humillado delante del mundo entero. Pero esperaos, porque esto no es lo peor. Y para Donald Trump, para este presidente naranja que aterroriza a los Estados Unidos y al mundo en general, ya era bastante duro tener que comerse sus propias palabras y de los 145% aranceles que ponía China, ahora bajarlo al 30% que se acaba de comer sus propias palabras. Eso ya era duro, a nivel simbólico, a nivel de reputación. Sobre todo para alguien que tiene tan buena imagen de sí mismo. Pero es que esto no tiene nada que ver. O es una cosa muy pequeña comparado con lo que viene ahora. Comparado con el momento de escasez, con el momento de dificultades económicas, con el momento de cuidado, porque has resentido la economía, porque muchos productos que tendrían que haber estado comerciando, yendo y viniendo de Estados Unidos a China, porque Estados Unidos produce gran cantidad de esos productos en China, y no porque China sea malvada, sino porque los empresarios estadounidenses prefieren producir en China porque les sale más barato, pues todo ese comercio no ha funcionado durante las últimas semanas y meses. Y eso ha hecho que los puertos estén vacíos, que las líneas de distribución se hayan quedado en los huesos, que los precios de transporte ahora estén por los suelos y que en las tiendas ya esté empezando a sospecharse de que lo que viene ahora es auténticamente grave. El imperio de las estanterías vacías. Tras los aranceles de Trump, Estados Unidos podría verse amenazado por la escasez. Escriben en Le Grand Continent, un medio de relaciones internacionales de análisis que están apuntando y avisando de que lo que puede venir es muy grave. Y antes de leer el artículo y de ver lo que dicen los expertos, simplemente hay que ver pruebas gráficas de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los puertos. El puerto de Seattle, vacío. Un solo barco ahí al fondo, ni un contenedor. Normalmente un puerto muy concurrido, pero si vamos, por ejemplo, al puerto de Los Ángeles, en California, te encuentras con que en todo el estado ha caído un 40% la actividad de sus puertos. Este de aquí es el gobernador de California, un demócrata, muy preocupado por el futuro de la economía californiana y por lo tanto de la economía de Estados Unidos, porque una gran parte de los materiales que entran en Estados Unidos, que vienen de Asia, entran por, evidentemente, los puertos de California. Que un mazazo en la economía californiana, por muy demócrata que sea y odie Donald Trump a los demócratas y a los californianos, realmente es un gran golpe para la economía estadounidense en su conjunto. Y un 40% de reducción en la actividad de los puertos de California no es ninguna tontería, no es ninguna broma, es algo muy, pero que muy preocupante. Otro titular más. Aquí estamos acumulando titulares que preocupan mucho. La guerra comercial descoloca el tráfico marítimo, se hunde la demanda de contenedores desde China a Estados Unidos. Las navieras detectan un trasvase de las rutas estadounidenses desde el gigante asiático a favor de otros competidores en el sudeste del continente. Donald Trump, de manera deliberada, conscientemente,
ha metido a los Estados Unidos en el pozo. ¿Va a poder salir? Bueno, pues quién sabe. Pero la última maniobra de reducir los aranceles a Xi Jinping, a China, y ponerse de rodillas casi a suplicar, por favor, ellos también se los reduzcan, no tiene otra explicación que se ha visto que la economía de los Estados Unidos se dirige hacia un precipicio como no cambiase inmediatamente el rumbo de sus políticas. Y de ahí que haya aceptado esa humillación de decir, bueno, llevo meses diciendo que iba a hacer una cosa y ahora hago la contraria. Política mediocre, no va a ningún lado. Bueno, y si esto lo sumas a que una de las últimas apariciones de Donald Trump ha sido esto, en Arabia Saudí, literalmente durmiéndose, ¿lo estáis viendo? Mientras le están explicando cuestiones sobre Palestina, sobre relaciones internacionales con los países del Golfo. Esto si lo hubiese hecho Joe Biden, y si al mismo tiempo Joe Biden hubiese estado, pues, atenazado por una caída del 40% en la actividad de sus puertos, habrían dicho de todo. Acordaos que Donald Trump me llamaba a Joe Biden Sleepy Joe. Sleepy Joe. Bueno, pues si este vídeo lo llega a protagonizar Biden, que también lo protagonizaba, porque Biden tampoco que fuese un chavalín precisamente, pero imaginad lo que habría dicho Donald Trump de sí mismo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Al que ha generado que ahora pueda haber una gran amenaza de escasez en los diferentes supermercados y centros de venta en los Estados Unidos. Atención a esto. Desde el pasado 20 de enero, las salas de mercado, los consejos de administración, las capitanías y otros 1000 centros neurálgicos de la economía mundial viven al ritmo de Donald Trump y su política comercial. No quiere decir que sea un ritmo bueno, por supuesto. Las relaciones de subcontratación establecidas, sus suministros e incluso algunos modelos de negocio se ven constantemente cuestionados ante la imposición, el aplazamiento y la supresión continuos de barreras al comercio. Cada día se saca una medida nueva. Me extraña que ahora, cuando estoy grabando este vídeo, no haya sacado ninguna medida nueva respecto a los aranceles que le quería quitar a China. Bueno, sí, de hecho ayer ya avisó que igual se les volvía a poner el 145. Es decir, es un caos constante. ¿Cómo pretenden que haya comercio si cada día se inventa una excusa nueva? Una cuestión diferente para decir que él lleva la razón y que está ganando esta guerra comercial, que es mentira. El aumento masivo de la incertidumbre, es evidente que esto genera incertidumbre, y el choque inflacionista podrían frenar la dinámica de crecimiento sostenido de la que disfruta la economía estadounidense desde la salida de la crisis del COVID. Los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico para el primer trimestre de 2025 muestran que el Producto Interior Bruto estadounidense ha descendido 0,3 puntos en solo el primer trimestre, es decir, recesión en el primer trimestre, menos 0,3 puntos del PIB. Y ha descendido estos 0,3 puntos a pesar de la dinámica demanda interna, debido al aumento masivo de las importaciones, ya que las empresas estadounidenses han acumulado existencias en previsión de la entrada en vigor de los aranceles más elevados. Más allá de la mera cuestión económica, la guerra comercial, al reducir la actividad y el poder adquisitivo de los consumidores electores, podría tener importantes consecuencias en la escena política interna y reducir el riesgo de que el intento tecnocesarista tenga éxito. Trump, que durante mucho tiempo se ha beneficiado de a priori ser positivo en cuanto a su capacidad para gestionar la economía, hoy en día es desautorizado por la mayoría de los estadounidenses en este aspecto. Es que ahora pregúntale a un estadounidense si piensa que quién va a manejar mejor la economía. ¿Una piedra? ¿Un perro callejero? ¿Un niño que esté en infantil? ¿Un niño de 5 años o Donald Trump? Todos elegirán la piedra, el perro callejero, el niño que se chupa el dedo antes que el presidente naranja, que ha demostrado que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que solamente improvisa y que cada vez que toca una tecla explota algo. El presidente Trump ha recordado con razón que la imposición de aranceles elevados formaba parte integrante de su programa electoral. Es cierto, no se había escondido en ese sentido. El problema es quién lo votó sabiendo lo que había. Bueno, pero ellos pensaban que saldría bien. De hecho, durante su campaña afirmó en múltiples ocasiones su voluntad de establecer un arancel general del 20%, así como una tasa específica del 60% para los productos procedentes de China. Bueno, al final no fue el 60%, fue el 145%, algo más de lo que llevaba en su programa electoral, pero sí que fue una escalada que de alguna manera había anunciado. Otra cosa es que los votantes, es que esto se hace mucho, dicen, no, joder, ha dicho una cosa que es una barbaridad Donald Trump, pero ya te salen muchos expertos a explicarte, no, pero realmente siempre dice más de lo que al final hace, hay que tener en cuenta que cuando llegan a la presidencia se modera, es mentira. Al final llegó y lo hizo, y peor de lo que había amenazado con hacerlo en su programa electoral. Sin embargo, para muchos responsables económicos, estas declaraciones no podían tomarse al pie de la letra. ¿Veis lo que os decía?
En enero de 2025, el economista en jefe de Goldman Sachs aún pensaba que los aranceles medios sobre las importaciones procedentes de China no superarían el 20%. Joder. Hoy, tras varias rondas de represalias, ascienden al 145%. La sorpresa ante la magnitud de las medidas arancelarias refleja un exceso de confianza en la idea de que la realidad económica se impone a los responsables políticos y limita sus opciones, pero no tuvo en cuenta la antigua pasión de Donald Trump por los aranceles. Aquí tenéis la tasa efectiva de los aranceles estadounidenses, entiendo que a nivel medio, que en apenas unos pocos meses creció al 23%, a nivel medio, hacia afuera. Si ponemos a China, evidentemente, pues crecería hasta el 145%. Pero, más que la radicalidad de las medidas, es sin duda el método y la comunicación de la administración de Trump lo que crea una situación de máxima incertidumbre. Tras cada anuncio de medidas arancelarias, declaraciones posteriores han pospuesto la entrada en vigor de todas o parte de ellas o han concedido exenciones. Por ejemplo, porque esto ha sido igual con todo, los aranceles sobre México y sobre Canadá, que los anunció el 1 de febrero, se suspendieron durante 30 días tan solo 2 días después, el 3 de febrero, y finalmente entraron en vigor el 4 de marzo, antes de que los productos que cumplen los criterios del acuerdo quedaran exentos el 6 de marzo. Y ocurrió posteriormente exactamente lo mismo con China. Este artículo todavía no lo refleja porque es de justo un día antes de que supiésemos la última decisión de Trump con China, pero con China igual. De repente, del 145% dice que tregua de 90 días. Con Europa, exactamente lo mismo, tregua de 90 y pico días. Bueno, mientras tanto de Europa, ¿qué está diciendo? Ojo a esto. Trump, después de suavizar los aranceles chinos, dice: la Unión Europea es más sucia que China en temas comerciales. Es que es incapaz de no tener 17 enemigos al mismo tiempo. Consigue solucionar una, que es recular con lo de China, pero al mismo tiempo tiene que volver a enfrentarse con la Unión Europea. Es que es torpe, su gestión grita torpeza por todos y cada uno de sus naranjas poros de la piel. Ojo a esto. El índice de incertidumbre de la política comercial. Este gráfico que estáis viendo aquí, absolutamente disparado. ¿Con qué tiene que ver? Esto es la frecuencia mensual de artículos de prensa que tratan sobre la incertidumbre de la política comercial en una selección de publicaciones en proporción al número total de artículos indexados a 100. Amigos y amigas, nunca había habido, pero de una manera tan drástica, en las últimas décadas, un aumento tan gigantesco de artículos de prensa hablando de incertidumbre económica. Esto es bestial. Porque una buena forma de, más o menos, sentir el calor de la calle, qué es lo que se siente, qué es lo que se piensa, es leer la prensa publicada. Ya sabemos que una cosa es la opinión publicada y otra cosa es la realidad, pero sin embargo, en muchas ocasiones la realidad está condicionada por lo que se publica en la prensa. Y en este caso, si lo que día tras día estás viendo son decenas y decenas y decenas, centenares incluso de titulares hablándote de incertidumbre, eso evidentemente tiene efectos muy graves en los mercados, en cómo funciona la economía. Y si solamente en los últimos 3 meses se ha disparado de esta manera, hombre, el efecto es absolutamente dramático en la economía y concretamente en el mercado de consumo estadounidense. Esta incertidumbre y la perspectiva de un aumento de los precios debido a los aranceles ya están provocando un marcado deterioro de las perspectivas económicas. El Conference Board estadounidense ha anunciado que la confianza de los consumidores alcanzó en abril su nivel más bajo en 13 años. Solo el 15% de los encuestados cree que la situación económica mejorará en los próximos 6 meses, mientras que el 34% cree que empeorará. Sus propios ciudadanos saben que va a empeorar. Y una percepción también construye realidad, Porque uno piensa y dice, bueno, yo sé que las cosas van a ir, o por lo menos percibo, lo importante, percepciones en todo, en el consumo, en la política, todo es cuestión de percepciones en esta vida. Entonces, si tú percibes que durante los próximos meses la economía va a ir a peor, ¿qué vas a hacer? Consumir más. ¿Te vas a comprar el capricho que querías? ¿Te vas a hacer el viaje que anhelabas? ¿Vas a salir a comer todos los días fuera? ¿Vas a comprarte...? No. Lo que vas a hacer es restringir tu consumo. Lo que vas a hacer es comprar menos. Lo que vas a hacer es gastar menos. Y haciendo eso, ¿qué vas a conseguir? Pues que una economía capitalista que básicamente se basa en que la gente compre, consuma, pues se resienta. Porque si tú crees que dentro de un tiempo va a ir peor y por lo tanto ahorras y no compras, tú no estás comprando un producto que al mismo tiempo depende ese producto que se produzca del trabajo de otra gente, que al mismo tiempo pues perderá su trabajo porque no va a tener tantos productos, y así se empieza a generar una bola. Esto es como una bola, amigos y amigas. Una bola de nieve que va cayendo ladera abajo y cada vez se va haciendo más grande porque va cogiendo más nieve. Y toda esta incertidumbre, que es el veneno de la economía, el veneno de los mercados, la incertidumbre,
ha sido explotada, pero de manera descarada, por el presidente. O sea, ha sido el mismo presidente. Normalmente la incertidumbre viene de otros sitios. De un problema con las hipotecas, un problema con la deuda, un problema no querido por el gobierno que no ha podido controlar. Pero nunca, o casi nunca, dicho hasta ahora, porque en esta ocasión ha sido así, ha venido una incertidumbre tan grande de un presidente poniendo aranceles, quitándolo, diciendo que ahora 145, que era 80, que después 30, que si ahora México es malo, que Canadá también, que la Unión Europea es peor, recogiendo cable, volviendo a amenazar. Eso es lo que ha generado la incertidumbre. Es decir, ha sido el propio presidente el que ha hecho que la confianza de los consumidores haya caído a un mínimo histórico de los últimos años. Por su parte, el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan ha perdido 19 puntos desde enero hasta alcanzar un mínimo histórico de 52 puntos. Es decir, es que está consiguiendo récord histórico, pero por la baja en todos los medidores que estamos viendo. En cuanto a las empresas, las diferentes encuestas de coyuntura pintan un panorama similar. La encuesta de PMI de Standard & Poor's apunta a un estancamiento de la actividad manufacturera debido a la incertidumbre y a la contracción del turismo y el transporte aéreo. El índice PMI del Institute for Manufacturing también se deterioró en marzo de 2025, debido en particular al aumento de la presión sobre los precios de los consumos intermedios. Aquí lo veis. Confianza en los hogares y empresas manufactureras de los Estados Unidos. Entre los consumidores, caída. Entre empresas manufactureras, también caída. Pero esperad que todavía no hay suficiente. Es que resulta que hay un indicador que sí que apunta al alza. Pero sería mejor que no, porque este indicador es el de la inflación. La guerra comercial ha provocado un fuerte aumento de las expectativas de inflación de los estadounidenses. La última edición de la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York a los consumidores, realizada en marzo, muestra que esperan una inflación del 3,6% en el horizonte de un año, lo que supone un aumento de 0,5 puntos en un solo mes. La encuesta de la Universidad de Michigan incluso destaca una previsión de inflación a 12 meses del 6,7% en abril, lo que supone un aumento del 1,7 puntos en un solo mes. ¿Y cómo puede impactar esto en la economía de los Estados Unidos? Bueno, pues ya veis, en las previsiones de crecimiento. El FMI, no es un órgano pro-chino precisamente, de un 2,7% que tenían proyectado, resulta que ahora han bajado a un 1,8%, es decir, ha caído casi un punto entero la proyección económica, de casi un 3% a por debajo del 2%. Pero es que también lo dice lo mismo, Goldman Sachs también lo pone por debajo, Fitch también lo pone por debajo, el fondo de inversión Vanguard también lo pone por debajo. Todos han reducido la capacidad de crecimiento de los Estados Unidos para este próximo año. Y habéis visto que el primer trimestre además también ha quedado por debajo. Ha sido un decrecimiento del 0,3%. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en dificultades económicas, se traduce en una contracción del consumo, se traduce al fin y al cabo en que sea más difícil, y vuelvo otra vez a lo de los puertos, traer productos que en una gran cantidad se producían fuera y que ahora es muy difícil que entren por los aranceles que ha habido durante estas últimas semanas, a pesar de la tregua esta de 90 días. Pero también os digo una cosa, la tregua de 90 días, ¿para qué sirve? Porque puede servir para tranquilizar momentáneamente a los mercados y que suban un poquito. Sí, pero si después sigue siendo un presidente completamente errático, que un día te levantas enfadado y dices, pues venga, 145 de nuevo, pues claro, ¿qué garantía tiene ahora un productor o un consumidor? Que en 90 días pues no vas a decir, no hemos llegado a un acuerdo y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, 145% de nuevo. No hay posibilidad de construir una cierta confianza o un cierto largo plazo, que es lo más importante en la economía, pensar de aquí a 10 años cómo van a estar las cosas. Bueno, pues si no puedes pensar ni siquiera de aquí a 3 meses, imagínate. Y aquí el auténtico drama es que, sobre todo cuando ves las perspectivas de crecimiento que os decía ahora del FMI y comparas a China con los Estados Unidos, bueno, pues China, claro que decae, porque Estados Unidos era un importante cliente de China, pero es que decae en un 0,6%. Sin embargo, los Estados Unidos en un 0,9%, casi en un punto. Estados Unidos se quedaría en el 1,8% de crecimiento, pero China en un 4%. Y para China un 4 es poco, pero es que para Estados Unidos un 1,8 es auténticamente dramático. Y ahora vamos al asunto de la escasez. Escriben aquí en el Gran Continente. La escasez que se avecina. Hoy, con la entrada en vigor de los aranceles, surge el riesgo de que se rompan algunas cadenas de suministro. Esto provocaría escasez y pérdidas masivas de puestos de trabajo en los sectores de la logística y el comercio. La escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dado lugar a un embargo recíproco con unos aranceles del 145 y de 125 que hacen prácticamente imposible el comercio bilateral. Bueno, lo han hecho durante las últimas semanas. Ahora veremos si se reactiva después del último movimiento de Trump. Esto debería reducir drásticamente el volumen de carga entre ambos países. Varias compañías navieras ya han reducido el número de conexiones transpacíficas semanales y se espera que la actividad en los puertos de la costa este se contraiga considerablemente en las próximas semanas.
que de hecho ya ha ocurrido. Lo que os decía antes, lo que hemos visto en Seattle, lo que hemos visto en Los Ángeles, el 40% de reducción en los puertos californianos, dramático. El director ejecutivo del puerto de Los Ángeles reveló recientemente que la actividad durante la semana del 5 de mayo debería ser un 35% inferior a la del mismo periodo del año pasado, debido a que muchos distribuidores estadounidenses han detenido por completo sus importaciones desde China a causa de los aranceles. Un 35%, en el puerto de Los Ángeles. Antes os decía el dato de los puertos de California en general, y en Los Ángeles un 35%, que es el puerto más importante para las importaciones de todo lo que viene de Asia. En un informe global muy comentado, el economista en jefe de Apollo Global Management estima que esta paralización de la actividad portuaria debería extenderse progresivamente al resto de la economía estadounidense. Prevé que los volúmenes de contenedores disminuyan significativamente a principios de mayo. En consecuencia, la actividad del transporte por carretera debería verse afectada también a partir de esa fecha. Esto es un efecto dominó. Llegan menos contenedores al puerto, por lo tanto, tiene menos que repartir, por lo tanto, llegan menos camiones al puerto para repartir por Estados Unidos, por lo tanto, llegan menos productos, también trabajan menos camioneros, trabajan menos barcos, y al final esto es, como os decía, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Teniendo en cuenta los plazos de entrega por carretera y las existencias, el comercio minorista debería verse afectado a finales de mayo o principios de junio. En esa fecha debería empezar la escasez, así como importantes subidas de precios. Todo ello debería conducir a una entrada en recesión en verano. Ojo, con esto son muy contundentes aquí. No sé si igual es un poco osado decirlo de esta manera, pero atención, están avisando de que esto sería posible. La Federación Nacional de Comercio Minorista se suma a este análisis, ya que se muestra muy crítica con la política comercial de la administración Trump y considera que provocará una fuerte reducción de los volúmenes importados en Estados Unidos. En mayo de 2025, la caída sería del 20,5% con respecto al mismo mes del año anterior, del 26% en junio y del 26,8% en agosto. De hecho, los bienes finales importados representan una parte significativa de los bienes consumidos en Estados Unidos, el 37%. Son bienes importados para el consumo de los estadounidenses. Este porcentaje es significativamente más alto en los sectores de gran consumo que generan muchos puestos de trabajo en el comercio minorista, como el textil, la ropa, la confección, la electrónica o equipos eléctricos o electrodomésticos. Y este, amigos y amigas, es el drama, el problemón al que se enfrenta ahora Donald Trump, mientras sigue dedicando el presidente naranja el 25% de todo su tiempo de presidencia a jugar al golf en Mar-a-Lago. Tenían miedo los votantes. No vayamos a votar a alguien que no sea Donald Trump porque habrá desabastecimiento, y al final va a ser Donald Trump con sus políticas erráticas y fracasadas quien va a conseguir meteros de lleno en aquello que queríais tanto evitar. Al final la amenaza de Venezuela y Cuba va a venir de la mano del propio que la empezó a agitar. En fin. Espero que aquellos que votaron pensando en esto hayan aprendido la lección, porque lo que viene ahora no pinta nada bien. Os leo en los comentarios a ver qué opináis de todo lo que acabo de explicar. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.